Dicho eso, vamos ahora a empezar a trabajar el tema del día de hoy, que es hablar acerca de materia, ¿ya? Y hablar de materia es hablar de todo aquello que existe en el ambiente y que tiene dos características principales. Uno, que tiene masa, y dos, que tiene un lugar en el espacio. A diferencia del grupo 1, nosotros ahora sí ya nos podemos expandir un poquito más en los términos y tener en cuenta dos conceptos, ¿ya? Que es muy importante los tengas en cuenta, sobre todo para los que van ya un poco a tercera, cuarto, quinto de secundaria y ya están empezando a pensar en prepararse, ¿no? Por ejemplo, tú hablas de dos conceptos, el concepto de materia y el concepto de antimateria, o el concepto de materia y el concepto de energía, para no complicarte tanto la vida, ¿ya? La materia en su fase condensada o en su forma condensada y la materia en su forma dispersa. La materia en su forma condensada propiamente la llamamos materia y la forma dispersa la llamamos energía. De alguna manera, la materia podría interconvertirse o tener un equivalente en energía bajo ciertas condiciones. Esto lo propuso por primera vez un científico alemán, ¿ya? Que propuso esta ecuación, que yo sé que tú la recuerdas, E es igual a m por c al cuadrado. ¿Quién propuso esto? ¿Te acuerdas? Einstein. Albert Einstein, ¿no? E es igual a mc al cuadrado. ¿Y cuál es el significado de esto? Porque más allá de la matemática, aquí te habla de una correlación entre la energía y la masa. O sea, una pequeña cantidad de masa se puede transformar en una gran cantidad de energía. C es la velocidad de la luz, que es un número grande. Y la velocidad de la luz elevado al cuadrado es un número mucho más grande todavía. ¿Eso qué significa? Que una pequeña cantidad de masa se puede transformar en una enorme cantidad de energía. ¿Esto dónde se puede visualizar? Esto se puede visualizar, por ejemplo, en reacciones nucleares. En las bombas atómicas, por ejemplo, se puede visualizar que un poquito del combustible nuclear se puede transformar en una gran cantidad de energía, que es el fundamento de los reactores nucleares, que es el fundamento de las bombas atómicas. Pero nosotros, a nivel de química, por ahora, en nuestro estudio, nos enmarcaremos en la materia que tiene dos características principales. Uno, que tiene masa, y dos, que tiene extensión. Extensión significa que ocupa un lugar en el espacio. ¿Y ese lugar en el espacio cómo se le llama, chicos? ¿Cómo se le llama al lugar en el espacio? Se le llama volumen, correcto. El volumen es el lugar en el espacio que ocupa la materia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿la materia se puede dividir o no se puede dividir? Sí se puede dividir. Sí se puede dividir. La materia sí se puede dividir. Se puede dividir en porciones cada vez más pequeñas, de porciones más grandes a porciones cada vez más pequeñas. ¿La materia es continua o discontinua? Discontinua. ¿La materia es continua o discontinua? Discontinua. La materia es discontinua. Perfecto. ¿No? O sea, eso significa que la materia tú la puedes dividir de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas. ¿Y es importante esto? Sí es importante. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes estudiar a la materia como un todo. Tú tienes que estudiar a la materia en las porciones que son fijas para que tú puedas trabajarla, para que puedas analizarla. Ejemplo, yo no puedo estudiar a un cerro por completo. Yo lo que tendría que hacer es tomar aquella partecita del cerro que me interesa. Si de repente me interesa un mineral, yo lo que puedo hacer es tomar una porcioncita de ese cerro e ir viendo cómo está constituido el material que tiene ese cerro. Entonces, la materia se puede ir dividiendo de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas. Y aquella porción de materia que es objeto de nuestro estudio recibe el nombre de cuerpo. El cuerpo es aquella porción de materia que es objeto de nuestro estudio, ¿de acuerdo? Ahora, el cuerpo, ¿lo podemos seguir dividiendo más? ¿Sí o no? Sí. Sí, el cuerpo lo podemos seguir dividiendo más, ¿no? El cuerpo yo lo puedo dividir en partículas. Las partículas yo lo puedo dividir en moléculas. Las moléculas yo lo puedo dividir en átomos, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo ir dividiendo la materia desde porciones muy grandes a porciones más pequeñas. La mínima porción de materia que conserva
las características de un elemento se llama átomo. La palabra átomo proviene de la unión de dos vocablos. A, que significa sin, y tomo, que significa división. Por lo tanto, etimológicamente, átomo, ¿qué significa? Indivisible o sin división. Indivisible o sin división. Es la última porción de materia, la más pequeña que conserva las características de un elemento. Por ejemplo, le decía, ¿no? Si yo tengo el elemento oro, lo más pequeño que encuentro del elemento oro es el átomo de oro. Si yo tengo el elemento plata, ¿qué es lo más pequeño? El átomo de plata. El átomo de plata. Lo más pequeño del cobre, ¿qué cosa es? El átomo de cobre. El átomo de cobre, ¿no? Entonces, lo más pequeño que pueda dividir a la materia es el átomo. Pero, ¿puedo dividir a la materia más pequeño todavía que el átomo? Sí, pero no conserva las características del elemento. Lo más pequeño que conserva las características del elemento viene a ser el átomo, ¿de acuerdo? Más pequeño que el átomo que encontramos, protones, neutrones, electrones y muchas otras partículas. Pero las que definen las características de la materia y mantienen la identidad química de un elemento es el átomo. Entonces, por ejemplo, por ponerte un caso, ¿no? Yo tengo la materia, el agua de mar, yo la puedo ir dividiendo. La divido al nivel de cuerpo, un vaso con agua. El vaso con agua lo puedo seguir dividiendo hasta llegar a las gotas con agua, las partículas. Y todo esto por métodos físicos. Cuando yo sigo avanzando, las partículas yo las puedo purificar y obtener el agua pura. Esto está formado por moléculas de agua, ¿ya? Un compuesto químico como el agua tiene una mínima unidad estructural que son las moléculas de agua. Y las moléculas de agua yo las puedo dividir más químicamente hasta obtener sustancias simples que son los átomos. En el caso del agua, ¿qué átomos conforman al agua? ¿O qué elementos conforman al agua? ¿Qué elementos conforman al agua? Hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno. Son los elementos constituyentes, en este caso, del agua, o las sustancias que constituyen al agua. ¿De acuerdo? Entonces, con eso tenemos a la materia. Entonces decimos, ¿qué características principales tiene la materia? Dos. ¿Cuáles son esas dos propiedades de la materia? Ayúdame. Dos propiedades de la materia. ¿Tiene masa y extensión? Tiene masa y extensión. Si no quieres intervenir a través del audio, hazlo a través del chat. Yo necesito que participes a través o del audio o del chat. Si es que no quieres participar a través del audio, ese chat tiene que estar reventando de textos, ¿ya? Entonces, y no en privado, sino en público, ¿ya? Entonces, la materia tiene dos tipos de propiedades. La masa y la extensión, las dos propiedades fundamentales. La materia, ¿se puede dividir o no se puede dividir? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿la materia es divisible? Sí se puede, profe. Sí se puede. Entonces, ¿la materia es divisible o indivisible? Divisible. Divisible. ¿Es continua o discontinua? Discontinua. Continua, perfecto. La materia es discontinua. ¿Y puedo estudiar a la materia como un todo? No. No. Lo tengo que dividir en porciones más pequeñas. Por ejemplo, la materia yo lo puedo dividir en cuerpos. Los cuerpos los puedo dividir en partículas. Las partículas en moléculas y las moléculas en átomos. ¿Cuál es la mínima porción de materia que conserva las características de la materia? ¿Átomo? El átomo. ¿Hay algo más pequeño que el átomo, sí o no? Sí. Sí. ¿Qué es lo más pequeño que el átomo? Neutrón, protón y electrón. Protón, electrón. Correcto, es lo más pequeño del átomo. Entonces, protón, neutrón, electrón es lo más pequeño que va a tener el átomo. ¿Ya? Bueno, entonces ahora, la materia tiene dos formas de cómo clasificarse. ¿Ya? Puede ser materia heterogénea o puede ser materia homogénea. ¿De acuerdo? La materia heterogénea, ¿ya? La materia heterogénea es una mezcla heterogénea. Sí o sí es una mezcla heterogénea. Ejemplo,
el agua con arena, el agua con aceite. Son mezclas heterogéneas, ¿de acuerdo? Donde yo puedo distinguir quién es quién. En el agua con arena tú puedes distinguir quién es el agua, quién es la arena. En el agua con aceite tú puedes distinguir. En el agua con cocoa, ¿cómo te preparas la cocoa? A ver, por favor, díganos cómo te preparas la cocoa. Andrea Lozano, Andreita, coméntanos, ¿cómo preparas tú la cocoa? Sé que te has preparado alguna vez cocoa. ¿Cómo lo haces? Ah, sí, voy viendo. ¿Agua con cocoa? Agua con cocoa. Pero ¿qué tipo de agua, Andreita? A ver, sé un poco más específico, un poco más de detalle. ¿Agua fría, agua helada, agua caliente? Ah, ¿Cómo se ¿helada? nota que entras a la cocina? ¿Ah? ¿Cómo se nota que Mm, entras a la cocina? Ya, me di cuenta. Alguien levante la mano y por favor ayude a Andreita Lozano y díganos cómo prepara la cocoa. Con agua caliente y cocoa. Con agua caliente y cocoa. A ver, Xiomara, no te quedes. Levantaste la mano, dime. A ver, ¿cómo preparas tú la cocoa? Bueno, yo la preparo con leche caliente y cocoa. Ah, le agregas leche también a la cocoa. ¿Así? Ajá. Ya. Pero suponiendo que nuestros ingredientes únicos son agua, cocoa y azúcar, ¿ya? Ayúdame. ¿Cómo preparas la cocoa? ¿Con agua helada o con agua caliente? Con agua caliente. Con agua caliente, porque la cocoa en agua fría no se disuelve bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Sí. Tú coges tu agua, agua caliente, le echas cocoa y le echas azúcar al gusto, ¿ya? Pero luego que te la quieres tomar de inmediato, te das cuenta que la cocoa está Disuelta. En posada, abajo. Suelta. está Está abajo. Arriba. no, está caliente. O sea, no te tomas la cocoa de inmediato porque la cocoa está Caliente. caliente, Caliente. ¿ya? No, es lo más común, ¿cierto? O sea, tú estás con todas las ganas de tomarte la cocoa, pero no te puedes tomar la cocoa porque la cocoa está caliente. Oye, y prepararla con agua fría es horrible porque no se disuelve bien. Entonces tienes que esperar que la cocoa se enfríe. Pero cuando la cocoa se enfría, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que observas? ¿Qué pasa? Se La cosa, cocoa o sea, se baja. pone viejo. Claro, se sedimenta, se asienta, se cae. Dale la palabra que tú quieras. Yo no quiero términos técnicos. Yo quiero que utilices tus propias palabras para poder escribir lo que estás viendo. Tú lo que ves es que tienes un vaso con cocoa, con agua caliente, le echaste agua, cocoa, azúcar, te la quieres tomar de inmediato, pero no puedes. ¿Por qué? Porque el agua está caliente. No, está caliente. Entonces dejas que se enfríe y para cuando se enfríe la mayor parte de la cocoa ya se fue abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Tú puedes observar que hay por lo menos dos componentes que es fácil distinguir, el agua y la cocoa. ¿Qué tipo de mezcla hay ahí, chicos? ¿Una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Heterogéneo. Heterogénea, ¿ya? Toda mezcla heterogénea es un material estrictamente heterogéneo, pero la materia homogénea puede ser de dos grandes grupos, dos grandes formas. Puede ser una mezcla homogénea o puede ser una sustancia, ¿de acuerdo? Una mezcla homogénea aquí sería, por ejemplo, el agua con sal, el agua con azúcar, puede ser, por ejemplo, la salmuera, ¿no? Cristian, el micrófono, por favor. Ya está. Listo. Entonces, puede ser el agua con sal, puede ser el agua con azúcar, ¿no? Entonces, una mezcla, sea cual sea el caso, tiene dos o más componentes y cada uno se mantiene su identidad y se puede separar. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Pero lo que quiero que te quede claro es lo siguiente. Cuando tú hablas de homogéneo, ¿es uniforme o no uniforme? Homogéneo. ¿Qué es homogéneo? ¿Uniforme o no uniforme? Uniforme, profe. Uniforme. Uniforme, profe. Uniforme, profe. Uniforme. ¿Y heterogéneo qué cosa es? ¿Uniforme o no uniforme? No uniforme. No uniforme, ¿correcto? Entonces, eso tiene que quedarte claro. El agua con aceite es heterogéneo, el agua con sal es homogéneo. El aire, ¿qué sería? ¿Homo o hetero? Aire.
Homo. Homo, muy bien. Si no quieres hablar por el audio, por el chat, yo estoy esperando que escriban, nadie está escribiendo. Homogéneo, ya. Ya. Es el agua con, le dije, a ver, el aire. El agua con sal, ¿homogéneo o heterogéneo? Agua con sal, Homogénea. homogéneo. Agua con aceite, Heterogénea. heterogéneo. Agua con cocoa, Heterogéneo. heterogéneo. Una ensalada de frutas, Heterogéneo. heterogéneo. El aire, Homogéneo. Homogéneo. correcto. El agua de mar, Homogéneo. homogéneo, correcto. El alcohol medicinal, el alcohol que tienes en casa, Homogéneo. homogéneo, porque tú no puedes distinguir si hay algo más ahí, tú simplemente ves un solo líquido, es un material homogéneo, ¿de acuerdo? Entonces, las mezclas, ya sean homogéneas o heterogéneas, se pueden separar por métodos físicos. En cambio, una sustancia tiene dos grandes grupos. ¿Ah? Una sustancia puede ser, o es un cuerpo químicamente puro. ¿Ya? Cristian, tu micro, porfa. Listo. Entonces, una sustancia, ¿ya? Una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Puede ser una sustancia simple o puede ser una sustancia compuesta. Las sustancias compuestas se pueden transformar en sustancias simples por métodos químicos. Y es fácil reconocer una sustancia compuesta porque las sustancias compuestas tienen fórmulas químicas. ¿Ya? Las sustancias compuestas tienen fórmulas químicas. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula química del agua? H2O. H2O. ¿Y la fórmula química del dióxido de carbono? CO2. CO2. ¿Qué elementos constituyen al agua? Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. ¿Qué elementos constituyen al dióxido de carbono? Carbono y oxígeno. Carbono y oxígeno. ¿Perfecto? Vamos bien. Ahora, vamos a verlo en detalle cada uno de ellos. Les había dicho que una mezcla tiene algunas particularidades. Primero, que la unión de dos o más sustancias puras. Agua con sal, agua con azúcar, oxígeno, nitrógeno en el aire, por ejemplo. Dos o más sustancias puras te dan una mezcla. ¿Ya? Los componentes mantienen sus propiedades. Por ejemplo, en el agua con sal, el agua no deja de ser agua, ni la sal deja de ser sal. Cada uno mantiene su identidad. ¿Ya? Importante. Cada uno mantiene su identidad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ahora, las mezclas se pueden separar por métodos físicos. ¿Cómo yo separo a una mezcla de agua con sal? Evaporándolo. Evaporándolo. Todos tienen que intervenir. Vamos a hacer guerrita de chicos contra chicas. ¿Ya? Yo voy a poner acá mi lapicito a ver quién va interviniendo más, chicos o chicas. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Porque me parece que hoy día los chicos han venido recontra pilas y las chicas no. ¿Ya? Listo, yo voy contando los puntos, ¿ah? A ver, vamos bien. Contando los puntos, ¿eh? A ver. Veamos. Vale también por el chat, ¿ah? Si no quieres abrir tu micrófono no hay problema, pero también por el chat. ¿Ya? Entonces, listo. Les decía, yo quiero separar una mezcla de agua con sal. ¿Qué puedo hacer? Hervirla. Evaporar. ¿Quién contestó? Contestó un chico, creo, ¿no? Sí, profe. Ah, también una chica, ya. No te molestes, pues, Karina, ya. Listo, a ver. Chicos contra chicos. Ya vi, Karina tiene un carácter bien fuerte. Ya, chicos y chicas. Ya. 1-1. Ahora, la composición es variable. ¿Qué significa? Significa que tú puedes mezclar las cantidades que tú quieras, ¿no? Algunas mezclas tienen composiciones más o menos definidas, ¿ya? Pero no significa que tengan que ser definidas. Y te voy a explicar por qué, ya que estás un poquito más grandecito, y esto lo puedes comprender mucho mejor. Pero te lo pongo primero con un ejemplo sencillo.
Si yo tengo dos vasos con agua, que esto ya te lo he dicho ya un montón de veces, debe estar aburrido de escuchar esto. Tengo dos vasos con agua. Si a uno le he hecho mucha sal y a otro le he hecho solamente poquita sal, ¿ambos siguen siendo una mezcla homogénea? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ambos siguen siendo una mezcla homogénea. Muy bien, allá ya había Rosario, perfecto. Listo. Ambos siguen siendo una mezcla homogénea, ¿ya? Pero los dos van a tener el mismo sabor. No, Uno más porque concentrado. uno va a tener más y el No, otro menos. claro. Uno va a tener va a ser menos salado y otro va a ser más salado. Van 3-3, Sí. ¿ya? Entonces, uno va a ser más salado y otro va a ser menos salado. Perfecto. Y Sí, profe. sí, va a ser menos salado y otro va a ser más salado. Entonces, te revela qué cosa. Que igual ambos siguen siendo una mezcla homogénea. Ambos siguen teniendo los mismos componentes, pero la composición es variable. Eso quiere decir que tú decides cuánto puedes utilizar de cada uno de estos componentes. Por eso se dice que la composición es variable, ¿de acuerdo? En el caso del aire, por ejemplo, ¿quién me dice? Levanta la mano y yo te digo, levanta la mano, levantas la mano, ¿ah? ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno en el aire? Profe, no sea muy complicado. Tienes el internet al costado, aprovechate. ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno en el aire? Se les quito todos sus puntos a los chicos y a las chicas, ¿ah? 3%, profe. 3%. Matías, ¿cuánto es el porcentaje? 21%. 21%. Muy bien, los chicos sacando la cara. 21%. Aproximadamente, el aire tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. En algunos libros vas a encontrar 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno. No hay problema, whatever, lo que sea, ¿ya? El tema es de que más o menos esa es la concentración. En lugares muy altos, ¿ya? Esa concentración de oxígeno disminuye. Y al ser menor la concentración de oxígeno, tú tienes más problemas para respirar. Y por eso muchas de las personas que viven en la costa, cuando se van a la sierra, tienen un mal que se conoce como el mal de altura, o que nosotros típicamente lo llamamos. Típicamente lo llamamos el mal de altura. Soroche, correcto. Lo llamamos soroche. Ahora sí contestaron ambos, ¿no? Y esto debido a qué? Debido a que la concentración de oxígeno es menor, te cuesta más trabajo respirar y por lo tanto te agitas más y eso de ahí provoca un cambio biológico que se traduce en dolor de cabeza, mareos y muchas cosas más, ¿no? Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Te quiero decir que las mezclas tienen composición variable. Tú decides cuánto vas a mezclar, ¿no? Agua con mucha sal o poquita sal, agua con mucho azúcar o con poca azúcar, agua con mucho café o poco café. Sigue siendo una mezcla homogénea o heterogénea, no hay problema. Y algunas sí tienen alguna composición más o menos establecida. Por ejemplo, el alcohol medicinal tiene 96 grados de alcohol o 70 grados de alcohol. No puede tener menos porque si no, no tendría el efecto antiséptico que tiene, ¿ya? O el aire debe tener por lo menos entre 20 y 21% de oxígeno para que tú puedas decir que es un aire que sostiene la vida. Porque si hay menos concentración de oxígeno, no sostiene la vida, te mueres por asfixia. El cuerpo humano no sobrevive con menos cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, la composición en una mezcla es variable y las mezclas pueden ser homogéneas si son uniformes o heterogéneas si son no uniformes, ¿ya? Muy bien, Karina, perfecto, ya he visto ahí tu intervención. Ahora, en el caso de una sustancia, ¿ya? Yo quiero que te metas en la cabeza que una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Van ganando los chicos por si acaso 5-4, ¿ah? Por si acaso, no es por sacarle pica. Las sustancias son cuerpos químicamente puros, ¿ya? Y una sustancia se puede dividir en dos grandes grupos. O es una sustancia simple o es una sustancia compuesta. Si es una sustancia compuesta, tú la reconoces porque tiene más de un elemento químico en su composición. Ejemplo, el agua. ¿El agua qué tiene en su composición, chicos? CO2. Hidrógeno y oxígeno. El agua tiene CO2. Hidrógeno y oxígeno. Allá, estaba a punto de quitarle el punto a los chicos ya. El agua tiene hidrógeno y oxígeno, ya. ¿Y el dióxido de carbono, qué tiene en su composición? Carbono y oxígeno. Carbono y oxígeno. Uy, ahora escucho solamente voz de chicos nada más, ¿ya?
Problema, la chica les están dando ventaja, dicen. Ya, entonces, el dióxido de carbono y el agua tienen fórmulas químicas, ¿ya? Así es fácil de reconocerlo. Y adicionalmente porque yo no voy a encontrar al agua en la tabla periódica, ni al dióxido de carbono en la tabla periódica. Eso me da otro indicio de que ellos son compuestos químicos, porque tienen una forma química que es visible, pero yo no los veo en la tabla periódica. En la tabla periódica solamente quienes están distribuidos. Los Elementos químicos. elementos químicos. Muy bien, Dafne ahí sacando la cara por las chicas. Muy bien. Los elementos químicos. Por lo tanto, los elementos químicos van a estar en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, una sustancia compuesta está formada por más de un tipo de átomos. Ejemplo, en el agua, el hidrógeno y el oxígeno. En el dióxido de carbono, el carbono y el oxígeno. Mientras que en una sustancia simple hay un solo tipo de átomos. Por ejemplo, el ozono solamente tiene oxígeno, no hay otro elemento diferente. En el oxígeno que respiramos, el O2, también hay solamente oxígeno. En una sustancia compuesta recibe el nombre de compuesto químico, ¿ya? O sea, si no quiere llamarla sustancia compuesta, porque es muy largo, compuesto químico. Una sustancia simple se llama elemento químico. Una sustancia compuesta es representado por fórmula química, una sustancia simple por un símbolo químico. Por ejemplo, ¿qué viene a ser el H2O para el agua? ¿Símbolo o fórmula? Fórmula. Fórmula. ¿Qué viene a ser el dióxido de carbono para él? ¿Símbolo o fórmula? Fórmula. Fórmula, correcto. ¿Qué viene a ser el O para el oxígeno? ¿Símbolo o fórmula? Símbolo. Símbolo. Oh, muy bien, viene a ser símbolo químico. Perfecto, ¿ya? Entonces, las sustancias químicas compuestas se pueden convertir en sustancias simples por métodos químicos. Eso quiere decir, yo hago una reacción química o propongo una reacción química y esa reacción química me puede ayudar a que yo pueda obtener sustancias simples a partir de sustancias compuestas. Ejemplo, el agua se puede convertir en hidrógeno y oxígeno, ¿no? Se puede transformar en hidrógeno y oxígeno debido a un fenómeno de electrólisis. Le pasas electricidad al agua, en términos sencillos, le pasas electricidad al agua, y al pasar electricidad, el agua se convierte en hidrógeno y oxígeno. Eso es una prueba de que ha habido un fenómeno químico y que es posible separar a las sustancias compuestas en sustancias simples por métodos químicos, o sea, por reacciones químicas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, chicos? ¿No? Ya. Aprovechamos. Sí, Cristian, creo que quieres preguntar algo. No, está todo bien. Ya, listo. Entonces, ahora vamos a aprovechar estos últimos 3 minutitos que tenemos para hablar de qué métodos nosotros podemos utilizar para separar mezclas. Ejemplo, podemos utilizar el tamizado. ¿Qué es el tamizado? Pasar a través de un medio filtrante, un filtro, un medio poroso, ¿ya? Ejemplo que puede ser un costalito, que puede ser un cernidor. La vez pasada me dijeron, oye, yo utilizo el cernidor de la harina cuando quiero preparar harina quiero preparar queque en mi casa, con mi mamá, podemos cernir la harina y listo, la harina queda bien finita, lista para el queque, ¿ya? Separa las partículas grandes de partículas más pequeñas. Entonces, eso se llama método de tamizado, ¿ya? El método de decantación lo separa por gravedad, ¿ya? Aquello que es más pesado o más denso se va al fondo y aquello que es menos denso se va a la parte superior. Por ejemplo, en el agua con cocoa, ¿quién tiene mayor densidad? ¿El agua o la cocoa? La cocoa. La cocoa, ¿no? Porque la cocoa es la que se va al fondo, ¿no? Los chicos, un puntito más, los chicos, ¿ya? Se va al fondo, ¿no? En cambio, el agua queda flotando. En el agua con aceite, ¿quién flota? ¿El agua o el aceite? ¿Has visto, cierto? El aceite. El aceite flota. Si el aceite flota, entonces, ¿quién tiene menor densidad? ¿El agua o el aceite? El aceite. Agua. Sí. El aceite. Oye, les quito el punto ahorita, ¿eh? Ya, entonces, el agua tiene mayor densidad y el aceite menor densidad porque el aceite es el que termina flotando, ¿ya? Ahora, en la filtración, un medio filtrante, por ejemplo, para preparar el café o para preparar la infusión, ¿no? Esa bolsita en la que viene la infusión, la manzanilla, el té, la bolsita es un medio filtrante, solamente deja pasar el líquido, la esencia,
pero no deja pasar la hierbita que está dentro. Centrifugación, por un método de giro rápido, ¿ya? Método centrífugo, todas las partículas pesadas por gravedad se van al fondo, ¿no? Y te queda el líquido por la parte superior. Esto es cuando el sólido no se puede sedimentar fácilmente. En el caso de la destilación, tú tienes dos líquidos, ¿ya? Un líquido que hierve a menor temperatura y un líquido que hierve a mayor temperatura. El líquido que hierve a menor temperatura, o sea, el que hierve más pronto, empieza a salir y va dejando relegado al otro líquido. Esa es destilación. Y en el caso de la evaporación, sólido y líquido, evaporas el líquido y te quedas con el sólido. Esos son, por ejemplo, algunos métodos de separación de mezclas, pero pueden existir muchos más. Y todos, sea cual sea, son métodos físicos, ¿ya?